grabación y comienzo la sesión. En esta tarde iniciamos el ciclo de conferencias sobre emociones y educación. Al respecto, pues hay varias opciones, muchísimas opciones. La verdad es que se me complicó bastante elegir cuáles de todo el mundo de situaciones que podríamos abordar eran más pertinentes o eran más útiles. Reitero, está enfocado para docentes, pero a cualquier profesionista, a cualquier persona le puede ser de utilidad. Para esta conferencia, que es aproximadamente de media hora, he creado un apoyo visual, entonces voy a compartírselos y en función del apoyo visual vamos a estar trabajando. La sesión de hoy es la primera de 3. Tendríamos sesión hoy, mañana y el miércoles, todos los días a las 4:30 p.m. Y bueno, el tema de hoy, o la conferencia de hoy, la charla de hoy, versa sobre docentes emocionalmente inteligentes. Y en el póster o el flyer que creé para esta conferencia, pues abordo cómo compartir aquello que todavía no poseemos, ¿no? Es una pregunta bastante incómoda, debo decirlo, porque muchas veces a los profesores nos exigen atender, y aquí lo menciono de una vez, nos exigen ser empáticos, nos exigen atender la socioemocionalidad de nuestros alumnos, ya sean hermosos niños de preescolar, hermosos niños de primaria, estupendos adolescentes de secundaria, pero no nos dan las herramientas, solamente nos dicen atiende este tipo de dinámicas, ¿no? Atiende la socioemocionalidad de tu alumno, desarrolla en ellos habilidades socioemocionales. Diversos autores hablan de inteligencia emocional, otros hablan de competencias emocionales, otros hablan de habilidades socioemocionales. En lo personal, después de bastante investigación, me quedo con competencias socioemocionales. Creo totalmente que no es algo con lo cual nacemos. No hay gente tranquila, no hay gente inteligente, no hay gente solamente prudente o gente que siempre está de buenas. Creo que todos desarrollamos estas competencias entendidas como la capacidad para tomar en cuenta el contexto y utilizar todos nuestros recursos. De hecho, el cierre de esta charla justamente va para allá. Bueno, ya sé que soy una persona iracunda, ya sé que soy una persona que tiende a la depresión, ya sé que soy una persona demasiado sensible o demasiado apática incluso. Tengo gente amada, muy cercana, que me dice, es que yo no soy tan emocional como tú y yo. Bueno, así era yo hace varios años, justamente. Y teníamos esta coraza espantosa donde creemos que no sentimos o que no necesitamos sentir. La verdad es que es falso. Se requiere sentir, se requiere, y ahora en estos días espero que esos amigos y gente cercana que señala que no se requiere tanta emoción, se dé cuenta de cómo hace falta el intercambio físico, cómo hace falta la palmada, cómo hace falta el abrazo, cómo hace falta el saludo frente a frente, porque ahorita estamos unidos por medios digitales, pero nada como la coincidencia física o presencial para saludarnos, para abrazarnos, para desearnos buenos días, para preguntarnos cómo nos va, para ponernos al día en los proyectos, en los logros. Y bueno, en este caso me encantaría entonces comentarles qué importante es. Ah, qué caray. Bueno, me dice una persona que no escucha, no sé si los demás me están escuchando. Mi micrófono está prendido, hasta donde sé. Yo sí escucho. Perfecto. Entonces acá el asunto es quizá el micrófono lo tiene apagado la persona que me acaba de preguntar. Bueno, seguimos entonces. Nos pide entonces gobierno, nos pide, y lo digo aquí enseguida, nos piden los padres de familia, ay, perdón, me pasé mucho. Nos piden los padres de familia que atendamos esta socioemocionalidad, que atendamos diversas cosas, pero ¿y los recursos dónde están? Entonces, ante la carencia de estos medios, pues tendremos que buscarlos y estas opciones básicas quizá, pero son ideales para irnos dando cuenta dónde estamos y qué podemos hacer para estar mejor. Seguramente muchos de ustedes están trabajando con ustedes mismos, de ahí la importancia de estar acá y que bueno, les agradezco su participación y su presencia, pero esto es nada más una aproximación, como ya mencioné. Las primeras preguntas que vamos a dejarlas al aire, reflexionenlas, ahorita las respondo. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un estado de ánimo? Y si es que podemos incidir en emociones y en estados de ánimo. A veces pensaríamos que es lo mismo, y bueno, pues vamos a ver si es lo mismo o no. Ahorita en unos minutos les contesto.
Porque luego pensaríamos, no, es lo mismo. La verdad es que la emoción o el estado de ánimo o el sentimiento, que no lo puse ahí, pero también es parte de, son lo mismo las tres cosas. Alguien dirá esto. O alguien dirá, pues, como que no son lo mismo, pero pues igual son indistintos, como los quieras manejar, como los quieras usar. Bueno, pues hay que ver si es cierto. Vale. ¿Qué es una emoción? Bueno, una emoción, aquí tengo gente experta en salud y qué bueno, pero no voy a ser tan profundo con partes del cerebro. Pero una emoción es una reacción física, biológica, detonada por cierto factor que surge. De pronto, pongo un ejemplo terrible, de pronto nos quedamos sin empleo, pero no lo teníamos ni previsto. No es como que un contrato que iba a vencer, sino algo que surgió de pronto. Si estamos en una empresa grande, nos marcan de recursos humanos y tenemos que ir hasta allá. Si estamos en una escuela, nos hablan de dirección o de coordinación académica para suspender el contrato con el cual estamos colaborando. En ese instante surge una emoción. Hay una reacción del cuerpo, hay una reacción emocional, hay una reacción incluso psicológica ante situaciones como esa. Caso contrario, de pronto, hace mucho ahora, espero que pronto sea así, los que tienen hijos, yo tengo sobrinos amados, y de pronto la posibilidad de verlos, en el caso de los que vivimos fuera de esas casas, y de abrazarles, yo creo que la emoción va a ser impresionante cuando lo hagamos con toda la confianza de que no pasa nada. O te sacas, compraste un boleto de lotería, te sacas la lotería, que eso es muy poco probable. Te sacas la lotería y por supuesto que hay una emoción, la que sea. Puedes estar como eufórico, puedes estar como incluso preocupado. ¿Y ahora qué voy a hacer con este dinero? ¿Y cómo lo escondo de todos los que me van a pedir? No sé, tu mente se fue por todos lados. Incluso, ¿qué tal si alguien me secuestra? Bueno, la mente es tremenda. Eso es una emoción, es algo que detona, que es algo que surge. Hay gente que dice, es que hay que reprimir las emociones o hay que bloquear las emociones. Incluso la palabra espantosa, controlar las emociones. Les digo algo, las emociones no se controlan, no se reprimen y no se pueden evitar. Son emociones, surgen. Podemos trabajar con ellas una vez que surjan y eso lo podemos mencionar. El segundo elemento sería, no lo puse, el sentimiento. Una vez que esta emoción emerge de nuestro sistema o surge en nuestro sistema, pero le damos un significado, entonces la emoción se convierte en sentimiento. Cuando yo asocio este impulso con algo, con cierto significado, con algo que está alrededor de mí, cuando le doy sentido a esa emoción, se queda un sentimiento, el cual puede ser temporal, de unos minutos, de unas horas, de un día, de 2 días, o puede convertirse en un estado anímico. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando la emoción no es bien gestionada, cuando después de que surge, porque eso es inevitable, no es adecuado en la gestión que hacemos con ella, el manejo que hacemos con ella, no se puede controlar, pero sí se puede atender y darle salida. El estado anímico puede ser favorable o desfavorable. Si hablamos de las clases, el que yo esté molesto con un grupo, en ese momento fueron, no sé, insolentes, irrespetuosos, todos plagiaron, no sé, algo pasó y me molesté con ese grupo. Bueno, eso es una emoción, es natural, eres humano, está bien, siéntelo. Pero luego hay gente que le da sentido a esto y todos los días está dando vueltas y ya entonces no solamente fue algo momentáneo en ese instante, sino que le dio significado, le dio importancia, le dio mérito, le dio vueltas en la cabeza. ¿Y qué pasa? Que tras varias semanas sigue el estado anímico adverso. En este caso, quizá de resentimiento, quizá de amargura, quizá de algo así que no es favorable para nadie. Entonces, esta parte es la que tenemos que aprender a gestionar. ¿Cómo lograr que este malestar que sí ocurrió en un momento dado, tiempo y espacio específicos, no permanezca en mi vida, no se quede estacionado en mi vida? Porque esa es la parte más complicada que tendríamos que revisar ustedes y yo. O al revés, la gente que luego se emociona, los famosos enamoramientos que duran en promedio de 6 meses a un año, eso es lo científicamente comprobado. Después está el amor, que es diferente al enamoramiento. De pronto nos entusiasmamos con una persona y hacemos castillos en el aire y todo nos gusta a esa persona y no le demos ningún defecto. Es enamoramiento y perdón que lo diga, pero es como estupidizar al ser humano. Es algo que bloquea todos los mecanismos de defensa y no vemos nada al respecto. Bueno, aún eso hay que ser inteligentes para manejar la alegría o el entusiasmo o la euforia que se está generando en ese momento. Un ejemplo bien sencillo. Estamos enfiestados o mis alumnos están enfiestados porque seguramente ustedes son personas sobrias,
y se abstienen de todo. Pero mis alumnos de licenciatura, que ya son jóvenes de 20, 21 años, se embriagan y entonces en la fiesta, ya embriagados, desinhibidos, empiezan a hacer situaciones de riesgo para ellos, empiezan a jugar con objetos punzocortantes, empiezan a empujarse, a no sé. La emoción en ese instante es una emoción que está desbordada, por supuesto. Si ellos sostienen esa euforia por varias horas, puede ser que no midan las consecuencias. Entonces, las emociones, reitero, otros autores dicen que si hay positivas, negativas, incluso tóxicas, creo que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. El miedo, por ejemplo, es un mecanismo para que sobrevivamos, es para que podamos cuidarnos, por supuesto, preservar la integridad física. Y entonces el miedo tiene su lugar en nuestro cuerpo. La misma ansiedad que algunos alguna vez hemos sentido, hay gente que regularmente la siente, hay gente que vive en estado permanente de ansiedad, lo cual es muy, muy doloroso. Es un estado de prevención para atender, para decirnos, tienes algo que atender, tienes algo que corregir en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida. Aún la ansiedad, en ese sentido, sirve cuando la atendemos. Pero todas las emociones entonces tienen una finalidad, un propósito, y si las atendemos adecuadamente podemos aprovecharnos de esa situación. Dice Jorge Bucay, no somos responsables de las emociones, ni de nosotros, ni de mis alumnos, ¿eh? De lo que ellos sientan de pronto no somos responsables, pero sí somos responsables de lo que hacemos con estas emociones. Encontré esta imagen en la red, la amé definitivamente. Los sentimientos solo son visitantes, déjalos ir y venir. Aquí yo le cambiaría sentimientos por emociones, por supuesto, porque son las que emergen. El sentimiento sí le doy sentido. Las emociones son visitantes de nuestra casa emocional. Siempre van a pasar, siempre van a venir, siempre van a llegar. Hay una imagen de la curva de la pandemia en cuanto a emociones que tiene que ver con los procesamientos de duelo, de cómo se trabaja un duelo. Bien gestionado también, los duelos son inevitables. Y un duelo no solamente es la pérdida de un ser amado, también es perder un empleo, también es una ruptura amorosa, también es cambiarnos de casa. De pronto hay gente que le duele cambiar de casa porque aunque quiere irse a una mejor vivienda, pues todavía tiene recuerdos de la otra casa. De pronto esta parte, la gente que lamentablemente pierde un miembro de su cuerpo. Bueno, todos esos son duelos y hay un proceso natural de duelo, de negación, de ira, de toda esta parte. Pero qué importante en esta contingencia específicamente, identificar dónde estamos situados en esa curva que les menciono y trabajar para seguir avanzando, porque hay gente que estamos o está instalada o en miedo o en negación diciendo que todo esto no existe, o en depresión, ya todo le da temor, está triste porque quizá muere, pero y si no se muere, pues sigue triste, no está aprovechando la vida realmente. Las emociones son visitantes. Hay que dejarlas ir, hay que dejarlas que se vayan. Esta es la pantalla que andaba buscando hace rato, la puse más adelante. Los gobiernos, en este caso los gobiernos de todos los niveles, federal, estatal, municipal, desean que ustedes y que yo, igual los papás, la comunidad, la sociedad, desean que ustedes y yo siempre tengamos inteligencia emocional. Trabajemos todos los días con sus hijos con inteligencia emocional. Primero nosotros, que estemos ecuánimes todo el tiempo, incluso que estemos sonrientes todos los días, que estemos perfectos todos los días. Y bueno, es una exigencia bastante irrealizable, pero es lo que se espera de nosotros. En estos días, incluso más todavía, esperarían que ustedes y yo seamos personas que brindemos confianza a los demás. Y se espera entonces que desarrollemos inteligencia emocional. Primer tip, primera sugerencia, busca el libro de inteligencia emocional de Daniel, se escribe Goleman, yo lo pronuncio Goldman, y entonces Daniel Goleman lo que dice es, hay una inteligencia que es distinta a la cognitiva, a la intelectual, a la capacidad del cerebro, y es la inteligencia emocional. Bueno, pues hay que buscar su libro, lo pueden encontrar en la red, tanto descargable como, no sé, libro electrónico o en físico desde Gandhi y otro tipo de librerías, ¿no? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, desde la óptica de este científico estadounidense, dice que la inteligencia emocional se conforma por dos grandes inteligencias, que la retoma de Garner, de las ocho inteligencias o 7 inteligencias, o las que él dijo primero, ¿no? Las inteligencias múltiples. Él retoma dos y dice, el ser humano, si desarrolla la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal,
entonces se dice que ya tiene inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia intrapersonal? Conocernos en nuestros estados anímicos, hablar con nosotros mismos, interactuar sanamente, apapacharnos, sabernos valiosos. Eso es la inteligencia intrapersonal. Y la inteligencia interpersonal es la capacidad para interactuar con otros, que el profesor, las maestras tenemos que desarrollarlo muchísimo, porque siempre estamos con diferentes temperamentos, personalidades, formas de ver la vida de nuestros alumnos. Entonces, aquí tenemos las 5 o los 5 componentes de esta inteligencia o las 5 competencias según otros autores. La empatía, la capacidad de entender lo que el otro, o mejor dicho, de comprender lo que el otro siente, no tanto de entenderlo porque tendríamos que vivirlo, pero sí de entender un poquito, de conocer un poquito qué está sintiendo el otro o la otra. La habilidad social, la capacidad para interactuar con muchas personas, pero también para liderar. Se dice de los maestros que somos líderes, yo lo creo, los maestros somos líderes pedagógicos y en ese sentido el liderazgo que nos ha asignado nuestra función, pues es muy exigente, por supuesto. Otra de ellas, la voy a brincar porque primero son las inter, que es la motivación. La motivación es esta capacidad de entusiasmar a otros con nuestros proyectos, con nuestras ilusiones, con nuestras formas de trabajar en la clase, con la manera como conducimos un proyecto de estudios, no sé, esa es la motivación aplicada totalmente al aula, pero por supuesto que en otros contextos es lo mismo, que tú puedas contagiar a otros, no de lo malo, por supuesto, pero sí de la emoción, pero sí del entusiasmo, pero sí de la pasión, pero sí de la visión que dice otro autor que es, se me está escapando el nombre ahorita, pero este autor nos habla de visión compartida, Peter Senge, ya me acordé. Él habla de 5 disciplinas y una de ellas es visión compartida, que los líderes tengamos la facultad para compartir lo que traemos en nuestro proyecto intelectual. Me faltan las 2 intermedias, que son la autoconciencia y la autorregulación. Estos 5 componentes dan cuenta de una inteligencia emocional, pero de verdad creo que una persona que no trabaja consigo mismo difícilmente va a ser exitoso con los demás. O lo hará, pero de una manera muy artificial. Y en un momento de crisis, en un momento de lucha, en un momento de dificultades personales, cualquier estímulo del estudiante, cualquier respuesta inapropiada de un alumno, cualquier cuestionamiento de tu coordinador o tu director, lo que sea que ocurra, cualquier cambio como el que estamos viviendo justo ahora, modalidad de enseñanza a distancia o como te hayan pedido a ti que des tu clase, nos va a frustrar demasiado. ¿Por qué? Porque estamos cargando la inteligencia emocional aparentemente solamente en lo interpersonal, en lo exterior. Y nos falta, por supuesto, lo más importante que es lo intrapersonal. Y ahí entra la autoconciencia y ahí entra la autorregulación. Reitero lo que mencioné al principio, creo que las emociones no se controlan, no las podemos evitar o bloquear, no las deberíamos bloquear. Hay gente que intenta hacerlo y cae en depresiones profundas o cae en ira contenida, etc. Pero hablando específicamente de la autoconciencia, la capacidad de darnos cuenta qué siento, cómo siento esa emoción. Estoy enojado, ¿dónde físicamente siento esa emoción? ¿Qué me provocó el enojo? Esta parte de introspección constante, esta parte del diálogo interno tan importante. Hay gente que nunca habla consigo misma, lo cual es lamentable. Y la otra parte, ya sé que estoy enojado. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que ese enojo se vaya? Para que ese enojo fluya de mi vida, ¿no? Que tiene que lo haya sentido, pero que ya se va. Y bueno, en esta pequeña charla, pues solamente me enfocaré a estas dos, a la autoconciencia y a la autorregulación. Y bueno, rápidamente les menciono las emociones. Este es un documento de España, me gustó mucho y lo traje para acá. Las emociones son como las cuerdas y las cuerdas pueden ser usadas para muchas cosas. Usted piense en cuántas cosas podemos usar las cuerdas. Sin embargo, hay algunas que nos sostienen. Una emoción bien gestionada nos da soporte, nos da fuerza. Una emoción bien gestionada es armónica. La gente quiere estar con las personas equilibradas emocionalmente, felices, entusiastas o tranquilas, que nunca se exasperan, que nunca son groseras, no sé. Las emociones bien gestionadas producen armonía, producen alegría. Podemos, con las cuerdas, con las emociones bien armónicas, podemos brindar alegría a los demás y a nosotros mismos, que de ahí parte toda esta inteligencia emocional. Las emociones bien gestionadas son un punto de apoyo. Llega una crisis, llega una contingencia, llega una lucha, llega una situación en el aula y yo tengo los medios para estar en paz. O molestarme, pero no exasperarme, pero no caer en ira, pero no descontrolarme. Puedo molestarme, eso es bien válido, pero no. El punto de apoyo
mi clima interior es apropiado. O de lo contrario, hay gente que se ata por las emociones, gente que está amargada o que tiene coraje o que está muy triste o que está, no sé, ansiosa. Las emociones pueden atraparnos y esto es muy peligroso. Y bueno, pues qué decirles de esto, ¿verdad? Las emociones pueden acabar con nosotros si no las atendemos. Hay un catálogo de emociones. Me encantaría que pensaras, ¿qué emociones vendes? ¿Qué alcanzan a ver los demás en ti cuando tú estás con ellos o con ellas? Y bueno, todo el mundo quisiéramos compartir emociones positivas, pero bueno, hay un ejercicio que te voy a pedir que lo hagas más tarde, ya en tu casa, con calma. Y estás en tu casa, digo, pero después de esta charla, perdón. Y es la casa emocional. Si tú pensaras en tu vida como una casa, ¿cuáles son las emociones que se pasean por tu vida constantemente? ¿Cuáles son las emociones que rara vez las ves en tu casa? ¿Cuáles son las emociones o sentimientos o estados de ánimo que pocas personas conocen? ¿Cuáles son las pasiones, los afectos, los sentimientos que todo mundo podemos ver? ¿Qué haces con esos afectos, pasiones, emociones, sentimientos? ¿Los dejas instalados en la sala y ahí se están toda la vida? ¿O les permites que se pasen y que se vayan? Porque es lo más saludable. La emoción que sea, tiene que llegar, pasearse e irse, la que sea. Con mucha mayor razón aquellas que nos provocan malestar. Primer ejercicio, entonces, yo te invitaría, si quieres apuntarlo para después llevarlo a cabo, ¿cuál es tu casa emocional? ¿Cómo es tu casa emocional? ¿Cuáles son los principales emociones o estados anímicos que todo el mundo puede percibir en tu casa? Este ejercicio es la continuación de la casa emocional. De esas emociones, sentimientos, estados anímicos, ¿qué es lo que hay y que te gusta? De esas emociones, ¿qué es lo que hay pero no te gusta? De esas emociones, ¿qué es lo que no hay pero te gustaría que hubiera? De esas emociones, sentimientos, ¿qué es lo que no hay y no te gustaría que hubiera? Los que hemos pasado por 1 o 20, yo nada más he pasado por 1, gracias a Dios, pero un momento de ansiedad, yo espero que nunca regrese la ansiedad a mi vida, jamás, porque con ese momento tuve para saber lo que es la ansiedad y dije, hasta aquí, gracias, qué bonito, que nunca regrese. No me gustaría que esté en mi casa emocional ese sentimiento, esta situación, ¿no? Esa es la segunda actividad que te pediría que lleves a cabo, reflexiona sobre ella, qué hay y te gusta, qué hay y que no te gusta, qué no hay pero te gustaría que hubiera, y qué no hay y dices, qué bueno que no hay. No hay odio, creo que nunca ha habido, me siento en paz. No hay amargura, no recuerdo a nadie con tristeza o con coraje o con malestar, ok, qué bueno que no están. Pero quizá alguien diga, ¿sabes que no hay pasión? Nada me mueve, nada me genera este entusiasmo. Bueno, pues ahí cada quien piense cómo está. Este otro ejercicio es diferente. Identifica una emoción, la que tú quieras. Alegría. ¿Qué siento? Alegría. ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué parte de mi cuerpo cuando estoy alegre, dónde lo siento? ¿En el pecho? ¿En las manos? ¿En los brazos? ¿En la espalda? ¿Dónde lo siento? Tristeza, ¿dónde la siento? ¿La tristeza la siento en el estómago? ¿O ese es enojo? Para ti, cada cuerpo es diferente, ¿no? En el estómago, ok. En los puños, crispo los puños, los cierro, los fuerzo, porque estoy molesto. ¿Cuándo sientes enojo? ¿Cuándo sientes esa sensación física? ¿Cuándo sientes tristeza? ¿Cuándo sientes alegría? ¿Cuándo sientes amor? ¿Cuándo sientes ternura? Primera parte de lo que acabo de ver, y espero que no me deje a medias este video, porque es tiempo limitado también, es saber qué siento, cuándo lo siento, dónde lo siento, cómo es mi casa de emociones, cuáles emociones son más permanentes o no. Todo eso es importante. Pero lo más importante, sin duda, es cómo trabajar con estas emociones. Tomo una sugerencia de un autor maravilloso que es Rafael Echeverría. Hace años de un diplomado de varios meses de este trabajo, lenguaje y desarrollo humano. Y él nos habla que mucho de lo que somos tiene que ver con la construcción de nuestros diálogos, de nuestras charlas, de nuestras pláticas. Y él habla de 3 ejes conversacionales y él dice, ¿cómo te hablas a ti mismo? Entonces, este ejercicio, si lo pueden hacer después, y escribirías un diario. ¿Cómo te hablaste el martes? Con cariño, te reprochaste, te dijiste insultos, te molestaste contigo mismo, te apapachaste, te celebraste. ¿Qué hiciste contigo mismo?
El segundo eje también el martes, ¿de qué hablaste con los demás? Todo tu plática gira en torno a las muertes, a todo lo que está pasando en negativo. Tu plática gira en torno a los logros, los avances que hemos tenido como sociedad. Tu plática gira en torno a lo positivo de tu hogar, de tu familia, de tus seres amados. ¿De qué platicas? ¿Y qué te generan esas pláticas? Y finalmente, y no menos importante, con el misterio de la vida. ¿Qué propósito tienes en esta tierra? Hay gente que no cree en ningún ser válido, pero tiene un propósito de vida, tiene una trascendencia, no está aquí nada más para ocupar un espacio. Es importante identificar entonces de qué hablo en torno o con quién hablo, conmigo mismo también. Si tengo una fe, la practico, me comunico con un ser supremo, interactúo con el ser supremo, tengo una filosofía de vida, soy budista, no sé, y entonces tengo una comunión con el universo. No creo en nada, pero sí creo que tengo una trascendencia y todos los días me levanto con un propósito. Llevando a cabo este registro, de aquí al viernes se sugiere, pero puede ser más largo, identificas cómo te hablas, de qué hablas con los demás y cómo te sientes cuando hablas con ellos, y si es que tienes un proyecto de vida o una fe o una filosofía. Te vas a dar cuenta de tantas cosas y te vas a revisar este estado anímico que puedes cambiar a través del lenguaje, de la comunicación, de los discursos que llevas a cabo. Si tú cuidas más lo que hablas, es lo mismo que cuando comes o ahora con las prevenciones de higiene, por supuesto, también la higiene intelectual, psicológica, emocional tiene que ver con quién te relacionas y de qué hablas. Hay un ejercicio psicológico que se llama anclaje y se lleva de la siguiente manera. Elige el estado emocional que quieras sentir. No sé, me acuerdo cuando los 15 años de mi prima yo estaba muy feliz. O me acuerdo cuando los que se casaron en la boda que está, pero feliz. O no sé, recuerda un estado emocional que hayas vivido. ¿Recuerdan? Elige una señal para ese estado. No sé, tocarte el índice, aplaudir, no sé, tocarte las rodillas, abrazarte, no sé, algo. Elige una señal. Cierra los ojos y retrocede a ese momento. Recuerda ese momento que te hizo muy feliz o que tenías mucha paz. Recuerda todo lo que sentías. El clima, la temperatura de tu cuerpo, si tú estás muy descansado, muy relajado, si tenías euforia, todo lo que sentiste y todo lo que te rodeaba en ese momento, recuerda. Es un ejercicio bastante extenso, hay que hacerlo con tiempo, por supuesto. Eliges un estado, eliges una señal, cierras los ojos y recuerdas ese momento. Tienes muy presentes todas las emociones, los pensamientos, las percepciones de ese momento. Y luego cuando ya sientas ese bienestar, intensifícalo, hazlo mucho más grande, hazlo más brillante, hazlo como si fueras a editar una fotografía, pero aquí sería editar un momento. Magnifica esa emoción. Ancla esta sensación cuando tengas más intensa la emoción del recuerdo. Lleva a cabo tu señal, ese aplauso, ese tocar el índice, ese abrazarte, ese tocar tus rodillas. Asocia la emoción con ese recuerdo, con ese anclaje, perdón. Relaja tu cuerpo después de esto. ¿Cómo se logra esto para que sea automático en nuestros cuerpos? Repite estos pasos, intensifica la emoción, haz la señal física y relájate. Hazlo varias veces. Y entonces cada vez que tú abraces tu cuerpo o toques tus rodillas o toques tu índice o aplaudas, tu cuerpo va a recordar todo esto. Es una memoria emocional, que sería una forma de regularnos, de gestionar nuestras emociones. Estamos muy molestos por algo, vamos a hacer este anclaje ya desde ahorita, y cuando estemos muy molestos regresamos al anclaje y nuestro cuerpo va a recordar y entonces nos va a relajar, nos va a calmar, ¿no? Estamos muy tensos, ok, usa los anclajes. Casi para cerrar, esto lo menciono solamente porque es bastante. ¿Cómo puedo mejorar mi estado anímico? Ya sé que estoy molesto, ya sé que estoy desesperado porque esto no se acaba, ok. Conócete, qué te gusta, qué te encanta, qué disfrutas, con quién quieres estar, etcétera. Una vez que te conoces mucho, regálate pequeñas recompensas. En mi caso sería recostarme en mi sala con música de fondo y no hacer más nada que eso. Nada, absolutamente. 5 minutos, 10 minutos, 2 canciones, con eso pudiera ser que según el estado anímico ya con eso tenga para estar excelente. Revisa tu cosmovisión. Dicen algunos autores que no vemos al mundo como el mundo es, vemos al mundo como somos. Y entonces, si yo puedo cambiar mi forma de ver el mundo, voy a mejorar mis emociones. Hay una realidad que no podemos evadir de la cuestión
contingencial. Eso ahí está. Pero ese no es el problema es cómo lo percibes tú. Fin del mundo, el fin de la economía, todo esto va de mal en peor, estoy muy molesto con la gente irresponsable que no se cuida, no sé. ¿Cómo ves el mundo? O bueno, todo eso es cierto, no lo ignoro, pero yo prefiero voltear hacia lo que sí tengo, a mi familia físicamente sana, unida, solidaria, que la puedo amar, que la puedo disfrutar, los que viven con su esposo, con su esposa, con sus hijos, todos los días los puedes disfrutar ahí en tu hogar. No sé, un sinfín de elementos que podríamos, tienes alimento, tienes los medios tecnológicos para seguir en contacto con otras personas, en fin, no es ser positivos insulsamente, es cambiar la visión para que nuestro estado anímico mejore. Disfruta el descanso, hay gente que no sabe descansar, se siente hasta culpable porque toma una siesta de vez en cuando. No, es indispensable regalarnos momentos de descanso, tanto físicos, pero también mentales. Aquellos que son adictos al trabajo no pueden dejar de pensar porque su mente está produciendo, creando, construyendo. Hay que calmarnos también, hay que aprender a descansar. Interactúa con personas amadas. No se puede salir, de acuerdo. Está el Zoom, están las videollamadas, está infinidad de elementos, están los mensajitos de texto, están, no sé, infinidad de cosas para seguir vinculados con las personas. Y al mismo tiempo, porque eso baja los niveles de estrés, eso nos relaja y nos pone de buenas, también búscalos cuando tengas un estado anímico crítico. No lo dejes crecer. No, yo voy a poder solo. A veces no podemos solos. Pedir ayuda también nos ayuda a mejorar el estado anímico porque con una llamada a la persona indicada se bajan los niveles y entonces nuestro cuerpo empieza a reiniciarse en buen sentido, ¿no? Esta parte que es complicada para muchos en estos días. Aprende a estar contigo mismo. Eres la única persona que va a estar contigo todo el tiempo. Todo ok, acá nos sugieren un anclaje en la parte de enfermería. Perfecto. Aprendamos a estar con nosotros mismos porque si no nos amamos, es difícil que alguien más nos ame. Si no nos respetamos, es bien complicado que entendamos cuando alguien nos está faltando el respeto. Si no nos valoramos, aunque haya maltrato laboral o personal o familiar, no vamos a darnos cuenta porque no sabemos amarnos, no sabemos respetarnos y en este caso no sabemos disfrutarnos en estos días de aislamiento, ¿no? Disfruta estar contigo, disfrútate mucho, valórate, reconócete, reconstrúyete si tienes que hacerlo y haz aquello que te haga feliz. Bueno, yo quiero agradecerles bastante su presencia. Para mí es un gusto coincidir con cada uno de ustedes. Deseo muchísimo, muchísimo que esto les sirva. Yo sé que es muy breve, pero bueno, es una aproximación como ya lo mencioné. Les encargo mucho, comenten en el muro y sobre todo pregunten si se quedaron muchas dudas. Ahí en el muro también voy a poner ciertos autores, ciertos libros un poquito más amplio, lo que ya mencioné, para que quien tenga la forma de hacerse esos libros pueda alcanzar. Gracias, excelente tarde. El día de mañana espero contar con su presencia. Trabajaré Ecología Emocional, que es una propuesta de dos autores españoles que tiene todo que ver con cómo mejorar los ambientes en las escuelas. Gracias a todos. Excelente tarde.